algo todavía desconocido. Su historia yace entre el mito y la leyenda. Las diversas teorías se basan en la información de los autores antiguos y en los diferentes tipos de hallazgos arqueológicos encontrados en Roma. Por estos motivos, esta etapa inicial de la historia de Roma se ha venido situando más en el terreno de la leyenda que en el de la historia. Incluso se ha llegado a poner en duda la existencia del periodo monárquico. Roma fue fundada en el año 753 a.C., a orillas del río Tíber, por personajes legendarios como Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y Marte, dios de la guerra. Amulio convirtió a su única hija, Rea Silvia, en una virgen vestal, para que así, al tener su voto de castidad, no tuviera descendientes. Pero el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, temeroso de tener en el futuro dos posibles rivales, ordenó su asesinato. Pero el hombre encargado del crimen no pudo y los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta donde estaban hacia un pantano llamado Velabrum. Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los animales sagrados de Marte. Poco después los encontró el pastor Faustulo, que era sirviente de Amulio, y decidió criar en secreto a los niños con su esposa. Una vez que crecieron se les reveló su verdadera identidad y estos decidieron tomar justicia. Mataron a Amulio y liberaron de su encierro a su abuelo, que fue repuesto en su trono. Rómulo más tarde mató a su hermano Remo por una disputa por el coste de la entrada a la ciudad, la que fue entonces llamada Roma, ciudad de Rómulo. La monarquía, 753 a.C. La primera forma de organización política fue de tipo monárquico. La tradición señala que el primer rey, Rómulo, fue quien estableció el primer ordenamiento político de la ciudad. Rómulo, después de fundar la ciudad, buscó incrementar el número de sus súbditos por dos métodos. El primero, abriendo un refugio sobre la colina del Capitolio, donde se implantaron comerciantes y gentes marginadas de otras comunidades. Y la segunda, raptando mujeres sabinas. El rey del pueblo sabino, Tito Tasio, atacó a Roma y tomó el Capitolio. Posteriormente, ambas aldeas se unieron y se constituyeron en una sola ciudad con dos reyes, hasta la muerte de Tito Tasio. Durante los primeros siglos de vida de Roma, hubo una sucesión de 7 reyes. La lista canónica de los 7 reyes de Roma, u 8, si se incluye a Tito Tasio, es la siguiente: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio, Ancomarcio, Lucio Tarquinio, Servio y Tarquinio el Soberbio. Antes de su etapa republicana, Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Todos los reyes, excepto Rómulo, fueron elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia, y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. La República. En el año 509 a.C. se produjeron una serie de hechos esenciales en la historia de Roma. Se expulsó al último monarca y Roma fue tomada por el ejército de Porcena. Se firmó el tratado entre Roma y Cartago y se iniciaron de los fastos consulares y se consagró el templo de Júpiter Capitolino. La transición política de la monarquía a la república fue seguida de graves tensiones sociales internas que fueron aprovechadas por los pueblos vecinos para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. Había partidarios de la monarquía de la república y de Porcena y de la Liga Latina. Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos y en la cual el gobierno no estaría más en las manos de una sola persona. Cada año el comité de senadores escogía nuevos cónsules. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban mercaderes, artesanos, agricultores, y los patricios, que eran quienes tenían el poder político. En el 450 a.C. se estableció un sistema de leyes llamado Ley de las 7 Tablas. Es el código más antiguo de derechos romanos y se estableció para proteger los derechos de cada ciudadano.
entre los años 133 a.C., se desarrolló una etapa muy convulsa en la historia de Roma debido a una compleja situación económica, social y política que llevó a momentos de tensión, como los vividos en los Graccos o las guerras sociales entre nobles y plebes. El gran paso hacia un sistema político en el que el poder se acumuló en manos de una sola persona la dio Sila, dictador en los años 82-79. La sistematización de Sila fue muy importante y una de las consecuencias que tuvo y que influyó en gran medida en la política y en el propio final de la República radicó en el hecho de que concentró todo el poder político en manos del Senado, hecho que no sucedió con el Poder Ejecutivo. Esto dio lugar a que el Senado tuviera que confiar el Ejecutivo a un hombre fuerte, a un general, que además fuese político. A su vez, los populares también querían ocupar el poder provocando un fortalecimiento del poder personal a la hora de gobernar. El fortalecimiento del personalismo condujo a los triunviratos y a las dictaduras de César Augusto y supuso el fin de la República y el principio de una nueva etapa, el Imperio. El Imperio Romano se da en el año 27 a.C. y va hasta el año 476 después de Cristo. Es un sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto. Se denominaba Alto Imperio al periodo que va desde Augusto a Diocleciano y Bajo Imperio, el que tiene lugar entre Diocleciano y la caída del Imperio Romano en Occidente. Entre los años 14 y 68 los herederos de Augusto se van sucediendo en el poder: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la guerra civil que en los años 68 se libró entre los tres emperadores que gobernaban en ese año. Este primer periodo de crisis que vive el imperio será superado por los Flavios. Durante los primeros años del imperio, Roma vivió su mayor esplendor. El emperador tenía el poder total sobre todo el imperio. Roma alcanzó su máxima extensión de todo el territorio. El circo romano era una de las grandes atracciones para el pueblo. En el siglo II después de Cristo, el imperio romano había llegado a su apogeo. Para conservar el dominio de su territorio, necesitaban mantener grandes ejércitos, distribuidos por todas sus fronteras. La ambición de poder por parte de los generales de estos ejércitos provocó grandes y sangrientas luchas por el poder. Cada general pretendía ser emperador. Además, los soldados ya no eran tan fuertes como lo eran antes. El imperio debía recaudar los impuestos para mantener sus ejércitos, cosa que cada día se hacía más difícil. El imperio además debió contratar hombres para sus ejércitos, casi todos llamados bárbaros, que significa extranjeros. Ya sobre el año 395, Teodosio fue el último emperador de todo el imperio, y este, antes de morir, lo dividió en el imperio de Oriente y de Occidente, hasta que por último, un jefe de los Heráculos llamado Otarco, en el año 476 pone fin al imperio, tomando todo el poder y terminando con este hecho la historia antigua de Roma.